Los milagros de la Inglaterra victoriana, adicciones sobrenaturales y revelaciones divinas en una aldea olvidada por el tiempo, ubicada en el corazón de España, la espiritualidad de sus habitantes brillaba con fuerza. Allí habitaba Juan, un ferviente devoto de San Ignacio de Loyola. Su vida, sin embargo, no era un camino de rosas, pues su hermano Mateo había caído en el oscuro abismo del alcoholismo. La familia de Juan, conocida por su compromiso con la fe, llenaba las noches de súplica con cánticos que subían al cielo, implorando por la liberación de Mateo. Pero la situación se tornaba cada vez más desesperante. Las risas de Mateo resonaban, burlándose de sus esfuerzos, desmoronando la fe de su familia. Juan se sentía como un faro en tormenta, con su fe tambaleándose y su esperanza disminuyendo. Una noche, después de una discusión desgarradora, Juan se sintió abrumado. Era como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Así decidió, en una tarde sombría, emprender un viaje hacia el remoto santuario de la Virgen de Guadalupe, un lugar donde se decía que milagros florecían como flores en primavera. Cada paso que daba se sentía como un acto de devoción, impregnado de esperanza. Al llegar al santuario, la atmósfera se transformó, una paz divina lo envolvió. Las velas danzaban en un mar de luz, y el eco de sus plegarias se disipaba en el aire como un susurro sagrado. Si mi hermano es liberado, prometo dedicar mi vida a ayudar a quienes lo necesiten, se comprometió, lágrimas cayendo por sus mejillas. Regresó a su aldea con el corazón rebosante, pero encontró un panorama sombrío en su hogar. La familia, desgarrada y dividida, parecía haberse olvidado del poder de la fe. La comunidad, que una vez se mantenía unida, comenzaba a perder la esperanza. La desesperación se había apoderado de ellos, y Juan sentía que su alma se encogía, sintiendo que sus súplicas eran en vano. El camino de la restauración atraviesa el desierto de la duda, resonó en su interior, como si las palabras vinieran de un ángel. Esta revelación lo llenó de nueva energía, y decidió unir a la comunidad de nuevo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Convocó a los feligreses para una vigilia de oración, donde las velas iluminaban los rostros llenos de emoción. La fe, tan frágil como un vidrio fino, resplandecía en cada súplica. Había una presencia palpable, como si el mismo cielo se abriera para escuchar sus súplicas. Justo en el momento más intenso de la oración, una figura apareció en la puerta, Mateo, tambaleándose, sus ojos nublados, encarnando el desdén por sus esfuerzos. La atmósfera se congeló en un silencio tenso. Con corazones latiendo con ansia y esperanza, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿responderá Dios nuevamente, o el infierno se apoderará de lo que quedaba de su fe? ¿Estaba Juan a punto de enfrentarse a lo inimaginable en su travesía de fe? Mateo se detuvo en el umbral, su figura tambaleándose como un barco a la deriva. La vigilia, que antes había brillado con fe, ahora se sentía como un frágil hilo a punto de romperse. Juan sintió que su corazón se encogía de temor, pero algo profundo y ardiente brotó en él. La compasión, esa centella de amor incondicional, lo atravesó en un instante. Mateo, gritó, avanzando hacia su hermano. Sus ojos, aún nublados por el alcohol, parpadearon al reconocer la voz familiar. La congregación, paralizada por el asombro, se colocó en la misma sintonía. Algunas lágrimas comenzaron a caer, y murmullos de esperanza resonaban entre los asistentes. Juan, al acercarse a Mateo, notó la lucha en su rostro, reflejo de las batallas internas que había luchado en soledad. Hermano, no estás solo. Aquí estamos todos para ti. Te necesitamos, dijo Juan, sosteniendo con firmeza la mano temblorosa de Mateo. De repente, el aire se volvió pesado con la tensión de lo que estaba por suceder. ¿Sería este el momento de quiebre? La comunidad, que había estado escondida tras paredes de desesperanza, ahora compartía un lazo de fe renovada. La atmósfera se tornó íntima, como si el mismísimo cielo hubiera decidido prestar atención al dolor humano que se manifestaba en aquella sala. Cada súplica se sentía como un eco de gratitud y desesperación. Respirando profundamente, Juan pidió a todos que cerraran los ojos y se unieran en oración.
Señor, en este momento de incertidumbre, te imploramos que toques el corazón de Mateo. Que sus cadenas se rompan y que resurja una nueva vida. Que lo que se ve como perdido pueda ser restaurado por tu gran amor. Las palabras se elevaron al unísono, fortaleciendo la atmósfera en un crescendo de espíritus levantando sus súplicas a Dios, y en ese instante, Mateo sintió un remolino de emociones. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto, amado y, sobre todo, comprendido. La risa que alguna vez hacía burla ahora se mezcló con un llanto de liberación. Como si una revelación divina lo atravesara, la pesada carga del alcohol y de sus culpas comenzó a desvanecerse. Con cada palabra de oración, un peso se aligeraba de su ser, como si las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero comenzaran a romperse bajo la luz de la fe. Cuando la oración llegó a su clímax, un silencio profundo se apoderó del lugar. Mateo, todavía temblando, miró a su hermano. En su mirada había un brillo que decía, estoy listo para cambiar. La comunidad estaba testigo de la transformación que comenzaba a gestarse, como un amanecer después de una larga noche oscura. Juan, con lágrimas de alegría y fe, notó que lo que había comenzado como una lucha individual se había convertido en una batalla ganada por todos. Mientras los corazones se llenaban de esperanza, un fuerte estruendo sonó fuera. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo el aroma de flores frescas, como si el cielo mismo celebrara la victoria. Los feligreses abrieron los ojos lentamente, dándose cuenta de que no solo era la vida de Mateo la que estaba en juego, sino el renacimiento de toda una comunidad. En ese momento de unidad, supieron que su fe había sido, de alguna manera, renovada y fortalecida, pero en la mente de Juan, una pregunta quedó flotando: ¿sería este el inicio de una nueva vida para Mateo, o había más pruebas por venir? La calma era engañosa, y la batalla por la fe no siempre se ganaba en un solo día. Todo podría cambiar con el giro de un destino. Así que, con el pulso acelerado y el espíritu elevado, Juan no pudo evitar preguntarse con un susurro en su corazón: ¿qué más tendría preparado Dios en este camino lleno de milagros y revelaciones? El aire tibio del atardecer envolvía al templo, donde las últimas luces del día se filtraban por las ventanas, dando un toque dorado a la escena. Mateo, todavía temblando, había dejado atrás el peso de su pasado, pero se enfrentaba a un futuro incierto. Los murmullos reverberaban en las paredes, y un nuevo tipo de energía vibrante comenzó a llenar el lugar. La gente se abrazaba, compartiendo sus propias historias de lucha y redención, y dentro de esa atmósfera, Mateo se sintió como un nuevo hombre. Vamos a celebrar esta victoria, sugirió María, una de las mujeres más mayores de la congregación, acercándose con una calidez que invitaba a todos a unirse. Su voz era la chispa que necesitaban para encender la hoguera de la esperanza. Al instante, una oleada de aplausos resonó en la sala, mezclándose con risas y palabras de aliento. Juan observó a su hermano, sus ojos llenos de una emoción rebosante. Sabía que este no era solo un cambio para Mateo, era la promesa de un renacer comunitario, pero la celebración pronto dio paso a una inquietud persistente que anidaba en el fondo del corazón de Juan. Las sombras del pasado frecuentaban la mente de Mateo, y aunque la luz de Dios había comenzado a brillar, la batalla seguía en pie. ¿Cómo enfrentar lo que queda por venir?, se preguntó. La transformación no era solo un evento, era un camino lleno de curvas y desafíos, y Juan sabía que, al igual que un barco en alta mar, su hermano necesitaba apoyo para navegar las tormentas que se avecinaban. Mientras la congregación cantaba canciones de alabanza, Mateo se unió tímidamente. Su voz, inicialmente vacilante, comenzó a alzarse con más firmeza. Cada nota parecía despojarlo de miedos antiguos, y poco a poco, la música lo envolvió como una manta cálida. Te siento, Señor, en cada nota, en cada palabra, murmuró mientras sentía que el amor divino lo abrazaba. De repente, una fuerte ráfaga de viento entró por la puerta entreabierta del templo. Los árboles afuera crujieron bajo su fuerza, y un estremecimiento recorrió el cuerpo de todos. Algunos se miraron con incertidumbre, pero Juan sintió una presencia como nunca antes. Era como si Dios estuviera comunicándose con ellos a través de esa brisa. Entonces, un susurro muy claro resonó en su corazón: no temas, cada prueba es un paso en su camino. La revelación iluminó a Juan. Sabía que las palabras eran un recordatorio de que incluso en lo más oscuro, Dios estaba presente y que cada desafío traía consigo una oportunidad de crecimiento. Decidió acercarse a Mateo. Quiero que sepas que no estamos aquí solo para los buenos momentos. Estamos contigo en cada paso, en cada desafío que venga. Esta comunidad es tu fortaleza, le dijo,
sintiendo que finalmente sus palabras podían hacer eco de un verdadero compromiso. Mateo miró a su hermano con un nuevo brillo en sus ojos. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? Preguntó, la inseguridad asomando entre sus palabras. Si fallas, volveremos a levantarte. Dios no espera perfección, solo un corazón dispuesto. Cada caída se convierte en un aprendizaje, y nosotros aprenderemos juntos, respondió Juan, sintiendo la fuerte conexión que los unía. La fe de Juan comenzó a contagiar a los demás. Alentados por el intercambio fraternal, muchos se acercaron para ofrecer palabras de apoyo y promesas de acompañamiento. Era un acto hermosamente humano, un reconocimiento del amor divino, pero, en medio de esa calidez, Juan no pudo evitar una sensación de inquietud. Era como si algo más grande estuviera en juego. Algo que podría poner a prueba toda su fe, como una sombra que acechaba a la distancia. En su corazón, una pregunta surgía, latente y poderosa: ¿serían capaces de enfrentar los retos que se avecinaban, o habría una prueba mayor en su camino? Así, mientras las luces parpadeaban y el murmullo crecía, Juan sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. La promesa de Dios podía estar en sus corazones, pero en cualquier momento, la vida podía cambiar radicalmente. ¿Qué desafíos se presentarán a Mateo y a la comunidad? La incertidumbre flotaba en el aire, y lo único seguro era que, junto a su fe, tendrían que enfrentarlos. Mateo sintió el murmullo de esperanza que llenaba el templo, pero en su interior luchaba con un laberinto de emociones. La celebración lo animaba, pero cada rayo de luz venía acompañado de las sombras profundas del temor. Estaba allí, rodeado de amigos y familiares, y sin embargo, la angustia no lo abandonaba. Se dio cuenta de que la lucha no era solo externa, era una guerra interna que debía enfrentar. Mientras la gente seguía con sus risas y cantos, Mateo se retiró un poco hacia un rincón tranquilo del templo. Se sentó en un banco, y cerró los ojos, intentando encontrar un momento de silencio. Señor, susurró, ¿cómo puedo dejar atrás todo lo que me pesa? ¿Cómo puedo ser la persona que tú deseas que sea? En sus sollozos había un anhelo de libertad, cada lágrima era un paso hacia la entrega, un deseo de soltar lo que lo ataba. De repente, la voz suave de María interrumpió su oración silenciosa. Mateo, ¿todo bien? Le preguntó con una mirada llena de preocupación. Ella había sentido su ausencia en la alegría colectiva. Al mirarlo, vio algo más que un hombre triste, vio a un guerrero en medio de su batalla. Solo, reflexionando, respondió Mateo, secándose las lágrimas. No sé si soy suficientemente fuerte para esto. María se sentó a su lado, y en voz baja le dijo: la fuerza no viene de nosotros, Mateo. Viene de Dios. Cada paso que das, incluso en la duda, es una señal de tu fe. A veces, es en la debilidad donde el más brilla. Las palabras de María resonaron en su corazón. Comprendió que no estaba solo en su viaje. Había una comunidad unida que lo respaldaba, dispuesta a sostenerlo cuando las fuerzas flaquearan. Su mente recordó las primeras palabras de Juan: estamos contigo en cada paso. Esa promesa era un regalo en medio de sus temores, un recordatorio de que la verdadera fortaleza se encontraba en la unidad. Mientras regresaban a la celebración, la atmósfera parecía haberse transformado. Las risas y el canto eran más que simples sonidos, eran un acto de adoración, una expresión de su fe colectiva. La congregación se unió en un círculo, celebrando lo que Dios había hecho en sus vidas. En ese instante, Mateo sintió un renovado sentido de pertenencia. Las cadenas estaban empezando a romperse. Sin embargo, a medida que el momento de alegría se extendía, una sombra se instaló en su mente. Recordó la advertencia que había sentido en su corazón: algo más grande está por venir. Al pensamiento siguió una sensación de inquietud. ¿Qué podría ser eso?, se preguntó. Pero en lugar de permitir que el miedo lo dominara, se aferró a la paz que había comenzado a florecer en su interior, sabiendo que el amor de Dios iba por delante de él. La celebración fue larga, llena de testimonios, alabanzas y oraciones fervientes. En cada historia compartida, todos podían ver la huella de Dios. Mateo sintió que su corazón se abría, y aunque todavía había dudas, su fe comenzaba a superar el pavor. Vio cómo los rostros de su comunidad reflejaban lo que significa ser parte de un cuerpo unificado en el espíritu, pero cuando regresaron al lugar donde todo comenzó, un silencio inesperado envolvió el templo. El viento había cambiado, y una sensación intensa de expectación llenó el aire. Los murmullos cesaron y todos miraron hacia el altar, donde un líder mayor, el anciano Pedro, se había puesto de pie con una expresión grave.
Esta noche, algo importante está por suceder, proclamó con voz firme. Dios está a punto de revelarnos un plan que transformará nuestras vidas. Mateo sintió que su corazón latía más rápido. Esa era la respuesta a su inquietud. La incertidumbre del futuro se presentó ante él, y aunque sentía miedo, también podía distinguir la luz de un nuevo comienzo. ¿Qué revelaciones traería Dios esa noche? El murmullo de la comunidad se tornó en una unción palpable, mientras cada uno se preparaba para escuchar lo que vendría. El aire estaba cargado de expectativa. ¿Estarían listos para lo que Dios tenía preparado para ellos? Mateo se enderezó en su asiento, con los ojos fijos en el anciano Pedro. La gravedad de sus palabras resonaba en su pecho. A su alrededor, los rostros de los congregantes mostraban una mezcla de anticipación y temor, como si comprendieran a un nivel más profundo la magnitud de lo que Dios estaba a punto de hacer. Él se va a mover entre nosotros, continuó Pedro, su voz resonando como un eco en el templo. Hemos orado y hemos esperado. Este es el tiempo de intervención divina. Él quiere que estemos atentos, porque se acerca una revelación poderosa. Mateo sintió una chispa de esperanza entrelazada con su ansiedad. En la vida, siempre había querido experimentar algo sobrenatural, algo que confirmara su fe de una manera innegable. Pero ahora, con una propuesta tan profunda en el aire, la duda comenzó a deslizarse de nuevo por su mente. ¿Y si nadie estaba preparado para lo que venía? Cerrando los ojos nuevamente por un momento, recordó las palabras de María: no estás solo. La fuerza de Dios es más grande que tus temores. Se preguntó si eso era suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. Pedro hizo un gesto hacia el altar y la comunidad, que hasta ese momento se había mantenido en silencio expectante, comenzó a levantar sus manos en señal de rendición. Padre Celestial, aquí estamos, clamó el anciano. Estamos listos para tu plan. Háblanos, enséñanos, revélanos lo que hemos de hacer. A medida que la congregación se unía en voz alta, un murmullo de alabanzas y agradecimientos fluía como un río, llenando el templo con vibraciones de amor y adoración. Mateo sintió que la atmósfera se espesaba, como si una manta de poder cubriera a todos. No había más lugar para el miedo. De repente, un soplo de aire fresco recorrió el templo, levantando sutilmente los cabellos de los presentes. Mateo sintió ese viento como un abrazo divino. Era un recordatorio, una afirmación de que Dios no solo estaba presente, sino también listo para actuar. «Recibamos su gloria», gritó María al lado de Mateo, y lo instó a unirse en oración. «Confía en él, Mateo. Este es el momento de dejar todo atrás y abrazar su plan». En ese instante, Mateo se sintió atrayendo la atención de su seno de amigos y familiares. Las voces se multiplicaron, formando un eco celestial que parecía resonar más allá de las paredes del templo. «Suelta tus cargas, Mateo. Él se encargará de cada una», lo instó su hermano, Juan. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Con cada palabra proclamada, con cada alabanza ungida, Mateo dejaba ir sus miedos. La lucha interna que había enfrentado comenzó a disolverse, y en su lugar, una nueva fuerza brotaba como un manantial en su corazón. Y luego, un silencio repentino volvió a caer sobre ellos, de una intensidad que se podía sentir. Pedro, con el rostro iluminado por una luz divina, levantó la mano. «Escuchen atenta, hermanos. He sentido la dirección de Dios. Él nos está llamando a un nivel más profundo de fe. Para algunos de nosotros, incluye pasos de obediencia que pueden ser difíciles de tomar». El corazón de Mateo dio un vuelco. La sensación de incertidumbre asomaba de nuevo, pero esta vez estaba acompañada de un nuevo entendimiento. Sabía que había un propósito en lo que vendría y que no podía escapar de su llamado. «¿Estamos dispuestos a seguirle sin importar el costo?», preguntó Pedro, su voz cargada de intención. Mateo miró a su alrededor. Cada rostro mostraba la necesidad de una respuesta. Y dentro de él, la convicción empezó a formar un eco. Estaba listo para actuar en la fe aunque no conociera el final de la historia. Mientras el templo permanecía en silencio, una pregunta resonó en su mente: ¿cuál sería su respuesta ante el llamado de Dios esta noche? El futuro estaba ansioso por revelarse. ¿Qué decisiones estaban por tomar? En ese instante, Mateo comprendió que la revelación divina estaba más cerca de lo que pensaba. Un murmullo en la congregación rompió el silencio reverente. Algunos comenzaron a moverse, inquietos por la evidente presencia del Espíritu.
Mateo sentía el palpitar de su corazón resonando con la intensidad del momento. Era como si cada aliento en la sala fuera un susurro de esperanza que lo envolvía. Dios está aquí, pensó con fervor. Todo a su alrededor parecía vibrar con una energía sagrada. La voz de Pedro reverberaba en su interior, haciéndose eco de las promesas divinas y los relatos de transformación. Recordó las historias que había escuchado de personas cuya fe había cambiado sus vidas. Curas inesperadas, provistas de amor incondicional. No podía evitar sentirse emocionado, pero también ansioso. Por favor, Señor, que sea el momento, musitó en su interior. En ese instante de vulnerabilidad, sintió como algo se movía dentro de él, un anhelo ardiente por más. Pero más que eso, un llamado que lo instaba a soltar todas las cosas que lo mantenían atado. Pedro, mirando profundamente a los ojos de cada uno, continuó: les suplico, hermanos, que busquen en su corazón. ¿Qué carga están dispuestos a dejar atrás? ¿Qué prisión de temor y duda están listos para romper? Las manos de la congregación continuaron alzándose ante el cielo, y en esa atmósfera de liberación, los corazones comenzaron a abrirse. Mateo observó a su alrededor, viendo cómo otros se abandonaban a la adoración. Algunos caían de rodillas, otros se abrazaban, llorando de alegría. Es ahora o nunca, reflexionó mientras su mente luchaba con la fatiga de sus viejas inseguridades. La voz de María llegó con fuerza a su mente: confía en él, Mateo. Cerró los ojos, inhalando profundamente. El aire fresco, que ya había sentido antes, era como un aliento de vida que lo invitaba a un nuevo compromiso. De repente, una presencia sutil le envolvió. Sin pensarlo, Mateo se levantó. Con pequeños pasos a lo largo del pasillo central, se acercó al altar, sintiendo cada paso como una afirmación de su fe. Las miradas curiosas de los demás lo empujaban hacia adelante, pero él no podía girar atrás. Sabía que debía responder. Dios, estoy listo para dejar ir, susurró, la boca seca y el corazón palpitante. Las lágrimas fluyeron dan su rostro mientras palabras de confesión comenzaban a escapar de sus labios. Me entrego a ti, completamente. En ese instante, la luz del altar pareció cobrar vida. Una calidez envolvente lo rodeó. Las voces de los congregantes se unieron en un cántico poderoso, como un coro celestial que resonaba a través del templo. La presencia del Señor se volvió palpable, como un río de amor inquebrantable que fluía entre ellos. Mateo sintió que el peso de su pasado desaparecía. La desesperanza se evaporaba, reemplazada por un sentido de propósito. Es hora, repitió en su corazón, aceptando que el camino adelante podría ser desafiante. Los ecos de las alabanzas crecían. Padre, en este momento, muéstranos tu gloria, elevó Pedro, guiando a la multitud a cada palabra. Las manos continuaron alzadas, y un clamor de fe salió de todos los rincones. Persistamos en la fe, resonó la voz del anciano, que ahora se sentía más como un profeta. Si hay algo que has estado buscando, si hay una respuesta que no has oído, este es el tiempo de revelación. Mateo sintió la compasión en su interior, consciente de que no estaba solo. Miró a su alrededor. La misma incertidumbre que sentía estaba reflejada en muchos rostros. Un nuevo anhelo comenzó a surgir, un deseo de experimentar juntos aquello que Dios tenía reservado para ellos. Con el corazón ardiente, una pregunta emergió en la mente de Mateo: ¿cómo podía transformar su propia convierte en testimonio? Esa respuesta lo impulsaría hacia un nuevo destino. Cuando finalmente hubo un silencio, Pedro miró a la congregación con una intensidad renovada. Dios nos está moviendo. Cada historia, cada vida aquí es parte de su obra. ¿Qué estamos dispuestos a abrazar en nombre de su llamado? Preguntó con voz vibrante. El templo se llenó de murmullos. Ansiosos por respuestas, dejando a Mateo con una inquietud profunda. La noche todavía guardaba secretos, y él se preguntó si estaba preparado para lo que vendría. ¿Qué milagro puede surgir de una única decisión?, pensó mientras el misterio de la próxima revelación comenzaba a entretejerse en el aire. La atmósfera en el templo se había transformado en un espacio sagrado, casi tangible. Las luces danzaban suavemente y las sombras parecían acercarse a la congregación como testigos silenciosos de aquel momento. Mateo sintió un impulso profundo, como si su ser entero estuviera siendo llamado hacia una misión. Los ecos de las alabanzas resonaban mientras cada alma se unía en ese canto colectivo, un canto que parecía atravesar el tiempo mismo. ¿Qué historia tienes para contar, Mateo?,
resonó en su corazón. Era una pregunta que ahora ardía, urgida por la convicción del espíritu. Mientras observaba a sus hermanos y hermanas, se daba cuenta de que cada uno de ellos cargaba un camino único lleno de luchas y victorias. La conexión entre ellos era palpable, tejida por hilos invisibles de confesión, imperfección y esperanza. Dios, ¿cuál es su plan para mí?, susurró, sintiendo nuevamente esa presencia envolvente que lo abrazaba con amor. Era el momento de dejar de lado las dudas y las inseguridades que lo habían mantenido cautivo. Esa noche, parecía que el cielo estaba abierto, derramando un torrente de bendiciones a quienes estaban dispuestos a recibir. Recibe la libertad, resonó Pedro desde el altar, cada sílaba poderosa como un golpe de tambor en el corazón de todos. Mateo podía sentir el llamado en su ser, era un llamado a ser liberado y a liberar, a dar testimonio de la bondad de Dios. Sin pensar, se unió al grupo mientras llevaban sus voces a un clamor elevado y ferviente. El impacto era inmediato. Cada oración, cada canto, era como un ladrillo en la edificación de un nuevo templo espiritual en sus corazones. Mateo pensó en aquellos que no podían estar allí, en quienes aún no conocían la bondad de Dios. ¿Cómo puedo llevar este mensaje fuera de estas paredes?, se preguntó, sintiendo que la urgencia apremiaba en medio de la adoración. Pedro hizo una pausa. Ahora, hermanos, les invito a que busquen un compañero de oración. Compartamos nuestras cargas, nuestros sueños, preparémonos para la revelación. Las parejas se formaron rápidamente, y Mateo encontró a Clara, una amiga de la infancia, que siempre había estado a su lado. Sus ojos reflejaban la misma pasión y deseo por experimentar a Dios. Mateo, ¿qué te preocupa?, preguntó Clara con ternura. Sus palabras eran como aceite sobre una herida, llevando calma y aliento. Confiando en ella, Mateo empezó a compartir su corazón. Habló de sus luchas, de los miedos, de las cadenas que sintió que lo mantenían prisionero. Al liberarse de esos sentimientos, vio cómo los ojos de Clara se llenaban de empatía y amor. Dios ya ha escrito tu historia, dijo ella, señalando su corazón. Solo necesitas vivirla. Permítele que te use. Este es el tiempo de empezar. Las palabras resonaron en el alma de Mateo. Este es el tiempo, repitió internamente, permitiendo que cada sílaba calara hondo en su ser. Mientras oraban, una sensación de liviandad comenzó a envolver a Mateo. Las cargas que había llevado durante tanto tiempo parecían desvanecerse como la niebla bajo la luz del sol. En ese intercambio, no solo se sentía liberado, sino que también comenzaba a vislumbrar un futuro lleno de promesas. ¡Qué hermoso es el poder de la confesión!, pensó con alegría. Las oraciones colectivas comenzaron a levantarse a su alrededor. Era un mar de voces unidas clamando a Dios. Mateo se dio cuenta de que estas eran sus raíces, su comunidad. La presencia de Dios ya no era solo un susurro individual, sino un clamor colectivo. Mientras la noche avanzaba, la claridad comenzaba a tomar forma. Mateo decidió que no guardaría su testimonio para sí mismo. Pero, a medida que esa decisión emergía, también lo hacía el temor. ¿Estaré a la altura?, se preguntó. La congregación comenzó a dispersarse lentamente, todavía impregnada de la esencia del Espíritu. Y aunque la luz del altar se apagaba gradualmente, la luz en el corazón de Mateo solo comenzaba a brillar. Y en ese punto, una pregunta surgió en su mente: ¿qué pasos voy a dar para compartir esta nueva vida? Una inquietud creciente llenó el aire, sugiriendo que algo aún más grande estaba esperándolo en el horizonte. ¿Qué revelación divina estaba por venir? Mateo salió del templo sintiéndose ligero, como si las cadenas antiguas que antes lo aprisionaban se hubieran desvanecido. La noche oscura, ahora llena de estrellas, parecía extenderse infinitamente sobre él, como un lienzo en blanco listo para ser pintado con su historia. La brisa suave acariciaba su rostro y daba la impresión de que la creación misma celebraba su nueva resolución. Mientras caminaba, recordó las palabras de Clara: permítele que te use. Una ola de emoción y expectativa lo envolvió. ¿Qué significaba realmente eso? Se lo preguntó mientras observaba a su alrededor, buscando pruebas de que Dios estaba trabajando en su vida y en la de los demás. Las luces de las casas titilaban, reflejando esperanzas y luchas de personas que, al igual que él, buscaban respuestas. Mateo se detuvo en un parque, donde la luna brillaba intensamente. Sentía la llamada palpable a actuar. ¿Por dónde empiezo?,
se cuestionó y, en ese instante, recordó algo que había escuchado en el sermón. Pedro había mencionado la importancia de la unidad y el compartir el amor de Dios. Todo se conectaba. La comunidad no debía ser solo un refugio, sino un punto de partida para transformar vidas. La idea de involucrarse en un grupo de alcance lo entusiasmó. Las historias de vida de sus compañeros resonaban en su mente. Podían llegar a los que aún no conocían a Dios. Pero, al mismo tiempo, un temor se enroscó en su pecho. ¿Qué si no soy escuchado? ¿Y si fracaso? Pensó, cuestionando su capacidad para ser un testimonio viviente. Sin embargo, había algo en su interior que contradijo esos miedos. Era la voz suave del espíritu llenándolo de valor. Los días siguientes fueron intensos. Mateo empezó a reunirse con un grupo en su iglesia que se dedicaba a visitar hospitales y centros comunitarios. Cada encuentro era una revelación. Las historias de aquellos a quienes servían estaban cargadas de sufrimiento, pero también de un profundo anhelo de esperanza. Con cada mirada que conocía, crecía su determinación. Allí estaba la vida que quería vivir, llevando luz donde había oscuridad. Una tarde, mientras visitaban un asilo, conoció a doña Elena, una hermosa anciana con ojos que brillaban como el oro. Ella compartió con él su historia de vida y desamor, pero también de fe. Joven, lo más maravilloso sobre Dios es que Él no se olvida de nosotros. Aunque las sombras nos rodeen, su luz siempre está lista para resplandecer, le dijo con una voz cálida. Mateo sintió como su corazón se llenaba de nuevas fuerzas. Doña Elena no solo le estaba enseñando sobre la fe, sino también sobre la perseverancia. A partir de ese momento, se convirtió en un pilar de inspiración para él. La mirada de ella siempre lo seguía, exigiéndole ser valiente, como si en esos ojos se escondieran todos los mensajes que necesitaba. Las semanas se convirtieron en meses, y Mateo seguía creciendo. Su grupo se convirtió en una familia, desafiándose mutuamente a testificar de las grandezas de Dios. Sin embargo, el vacío de la incertidumbre aún zumbaba en su mente. ¿Voy a ser testimonio de su gloria? ¿Marcaré la diferencia? Se cuestionaba en momentos de reflexión profunda. Una noche, justo cuando la congregación se preparaba para un evento comunitario, el pastor anunció que había planes de abrir un nuevo centro de ayuda. Fue entonces que Mateo sintió que una chispa se prendía en su corazón. Él quería ser parte de eso. Pero cuando se levantó para ofrecerse, una voz interior le gritó: «¿Estás listo para entrega total?». Mientras el evento avanzaba entre oraciones y alabanzas, cada testimonio parecía empujar a Mateo hacia su propio relato, la historia que Dios había sembrado en su ser. ¿Qué riesgos estaba dispuesto a asumir? ¿Y quién se beneficiaría de su valentía? Con cada paso que daba hacia el altar en busca de valía, su corazón latía con fuerza. Algo bueno estaba sucediendo, y una nueva revelación parecía asomarse en el horizonte. Pero, ¿sería esta la oportunidad que llevaba buscando? ¿O un nuevo desafío que pondría a prueba su fe más allá de lo que había imaginado? Mateo no sabía la respuesta, pero su corazón ardía por descubrirlo. La noche aún era joven, y así también sus sueños de compartir la luz que había encontrado. ¿Qué milagros le esperaban a la vuelta de la esquina? Mateo se acercó al altar con el pulso acelerado, sintiendo como cada latido resonaba en su pecho, como un tambor de guerra que lo instaba a ser valiente. El sacerdote, con una mirada serena y al mismo tiempo intensa, hizo un llamado a la oración. Cada palabra de esa invocación parecía erguirse como un puente entre el corazón de Mateo y el cielo. Cuando su mano alcanzó el micrófono, una ola de calidez lo envolvió. Sin pensarlo, comenzó a compartir lo que había vivido en los últimos meses, su lucha, su encuentro con la fe, pero, sobre todo, su entusiasmo por contribuir al nuevo centro de ayuda. La congregación lo escuchaba con atención, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Su voz, antes temblorosa, adquirió firmeza. «Quiero ser parte de algo grande», proclamó. «Quiero llevar luz a quienes están en la oscuridad». Las palabras salían de su boca como un torrente imbuido de pasión. Algunos miembros se miraron entre sí, sonriendo, alentando. La energía en la sala crecía, como si una chispa divina comenzara a encender los corazones de todos los presentes. Al salir del templo, Mateo sintió que un nuevo capítulo se abría ante él. No solo deseaba ayudar, sino que anhelaba experimentar esa conexión con Dios que le daba sentido a todo. Los rostros de su grupo de alcance pasaban por su mente, cada uno de ellos una historia, una voz. Comprendió que no estaba solo en esto.
Se sentía parte de un tejido humano divino que lo unía a los demás. Mientras regresaba a casa, la luna aún brillaba con fuerza. Mateo decidió pasar por el parque donde todo había comenzado. Se sentó en un banco, su mente rebosante de ideas. ¿Cómo podía hacer realidad sus sueños de ayudar? Pensó en cómo organizarían talleres en el nuevo centro, en cómo podrían atraer a más personas, en cómo la luz que había recibido podría ser compartida. De pronto, una sombra se asomó al borde del camino. Era un joven, evidentemente perdido, que miraba hacia el suelo. Mateo sintió un tira y afloja en su interior. ¿Debería acercarme?, se preguntó. Con el corazón latiendo fuertemente, se levantó del banco y se acercó. «Hola, amigo. ¿Te gustaría hablar?», dijo Mateo, recordando las enseñanzas de doña Elena sobre mirar a los ojos de aquellos que sufren. El joven levantó la vista, sus ojos llenos de confusión y tristeza. «No sé a dónde ir. He estado luchando». Fue como un eco de sus propias batallas. Mateo se sentó a su lado. Un momento de entendimiento se creó entre ellos, como si el espacio se llenara de luz. Hablaron durante horas. Mateo compartió su historia, y el joven logró abrirse en un torrente de sinceridad. Contó sobre sus adicciones, su soledad, y su deseo de encontrar un camino diferente. Cada palabra era un ladrón que robaba peso a la carga que llevaba en su corazón. Cuando finalmente se despidieron, el joven sonreía levemente, iluminado por una chispa de esperanza. Mateo sintió que había hecho algo significativo, pero, al mismo tiempo, una pregunta inquietante surgía en su mente. ¿Era esto el milagro del que había estado hablando? ¿O simplemente el principio de un viaje mucho más profundo? Al volver a casa, su mente seguía viajando por ese encuentro. Dios había utilizado ese momento para recordarle que cada vida es valiosa, que cada historia cobra sentido al ser compartida. Sin embargo, una sensación de inquietud lo envolvía. ¿Qué más estaba por venir? ¿A quién más necesitaría ayudar? La luz de su habitación titilaba suavemente mientras meditaba sobre todo esto. Mateo sabía que había algo más grande esperándolo. Algo que lo llevaría más allá de sus miedos y dudas. Demasiadas preguntas quedaban en el aire, y su espíritu se alzaba como un cometa en la oscuridad. ¿Qué desafíos le esperaban ahora? La aventura apenas comenzaba, y con ella, las posibilidades de experiencias sobrenaturales y revelaciones divinas estaban por desatarse. Una voz interior le susurraba que todo esto era solo el principio. Eran tiempos de cambio en aquella aldea, grandes olas de transformación había traído la fe renovada de los habitantes. Juan y Mateo, una vez distanciados por el dolor y la lucha, ahora caminaban juntos hacia la luz. La comunidad había despertado, alentada por el testimonio de redención y amor. La vigilia de oración había sido solo el comienzo. Las semanas posteriores fueron un milagro constante. Mateo se dedicó a compartir su historia, cada palabra un ladrillo en la edificación de un nuevo destino. Con cada encuentro, testificaba sobre la luz que lo había liberado, la misma que ardía en los corazones de sus hermanos. Juntos organizaban eventos y visitas a hogares, llevando el mensaje de esperanza a aquellos que aún se encontraban en la oscuridad. Juan, a su lado, se convirtió en su mayor apoyo. «Eres un verdadero milagro, hermano», le decía a menudo, con el corazón lleno de gratitud. La comunidad, unida en la fe, prosperaba. Historias como la de Mateo comenzaban a brotar de los rincones más inesperados. Cada testimonio era un eco del amor incondicional de Dios, que sanaba heridas y restauraba vidas. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. Mateo enfrentó noches de tentación, momentos de duda donde la sombra del pasado lo acechaba. Pero había una nueva fortaleza en él, un espíritu que lo mantenía firme. «Cada prueba es una oportunidad», murmuraba, recordando las palabras de Juan. La comunidad se convirtió en su familia, sus brazos siempre abiertos, listos para sostenerlo cuando las dudas se instalaban. En una tarde brillante, mientras el sol se bañaba en dorado, la comunidad decidió realizar un evento masivo en la plaza del pueblo. Una celebración de fe, amor y unidad. Había música, testimonios, y palabras de aliento. Juan se encargó de la organización, cada detalle impregnado de amor y dedicación. Mateo, lleno de pasión, se preparaba para compartir su testimonio, el corazón palpitante de emoción. El día llegó y la plaza se llenó de energía. Risas y abrazos cubrían el aire, mientras todos se unían en un espíritu de adoración. Mateo se encontraba en el escenario, miraba a su alrededor,
viendo rostros conocidos y otros que sentían la necesidad de un cambio. Con el micrófono en mano, su voz resonó, clara y fuerte: hermano, hermana, cada uno de ustedes es un milagro en proceso. Lo que Dios ha comenzado en mí, puede hacerlo en ti. No hay límites para su amor. Las lágrimas fluyeron, no solo desde sus ojos, sino también desde los del público. Cada palabra de Mateo calaba hondo, como si Dios mismo estuviera hablando a través de él. Mientras la multitud respondía con aplausos y gritos, un viento fresco y vivificante comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma de flores silvestres. Las almas se elevaron, y la gloria de Dios se hizo palpable en el lugar. Entonces, en medio de la euforia, un silencio sagrado se apoderó de la plaza. Una anciana, con ojos cristalinos, se levantó y exclamó: «El poder de Dios está aquí. Cadenas están siendo rompidas». Mateo sintió que un torrente de paz lo llenaba, como si cada palabra de adoración flotara en el aire, desbordando amor y esperanza. La comunidad entera se unió en oración, clamando por liberación, por sanidad, por renovaciones en sus corazones. Después de aquel evento, la transformación en la aldea fue notable. Mateo y Juan, junto a sus amigos, siguieron llevando el mensaje a cada rincón, cada hogar y cada corazón adolorido. La vida de muchos comenzaron a cambiar. La fe se había convertido en acción, y el amor en movimiento. Entonces, un día, mientras caminaban por el parque, Juan le dijo a Mateo: «Hoy es el día en que floreceremos juntos». Y así fue. Con cada paso, la luz de Cristo se expandió en sus corazones. El templo, que al principio había sido un lugar de tristeza, ahora era un faro de esperanza. Las almas que una vez buscaban consuelo en la oscuridad, ahora se llenaban de luz. Mateo aprendió que cada encuentro, cada testimonio, cada risa compartida, era esencial para construir una comunidad unida en el amor de Dios. Así, entre oraciones y abrazos, Mateo dejó atrás los temores, recordando siempre que su historia no era solo suya. Era un legado para cada generación. Las adicciones se desvanecían al ser reemplazadas por el amor divino, y cada lucha era transformada en un canto de victoria. Cuando miraba hacia el futuro, Mateo entendía que, con cada prueba, una revelación divina aguardaba al final del camino. Por último, como un eco de lo vivido, Mateo decidió grabar su historia y compartirla con el mundo. ¿Cómo podría este cambio no ser visto?, pensaba mientras pulsaba el botón para grabar. La fragancia de la libertad había llenado su ser por completo. Esta historia no es solo un relato de transformación, sino un llamado a todos aquellos que buscan esperanza. Un recordatorio de que, cuando la luz del amor de Dios toca nuestras vidas, podemos salir de la oscuridad y brillar como el sol. Así que ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas reciban este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque cada palabra cuenta en la obra de Dios. Y no te olvides de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del milagro colectivo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos eco de su gloria juntos.